Curiosos en el aire, con Conexión Centro, salí a tomar aire. Hola, 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 hola. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Hoy el tema BDSM. Bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadomasoquismo. Otro tema tabú, como tantos temas tabúes que venimos charlando aquí en Curiosos en el Aire, pero hoy un tema bastante especial en el cual mucha gente me dice, wow, pero eso está en Córdoba. ¿Y quiénes son? Seguramente son algunos pocos que andan escondidos por ahí. No, señora, no. Toda su buena vecina puede practicar el BDSM en su casa. Cualquier hijo de vecino, cualquier persona tiene la posibilidad de hacer una actividad que es para el disfrute. A mí me interesó mucho este tema y por eso es que vamos a tratarlo. Y vamos a tratarlo desde una perspectiva histórica. Y después vamos a ver algo de actualidad. Así que, sin más preámbulos y tanto, vamos con el tema de hoy. BDSM en Córdoba, ¿sí? Vamos para ahí, Diego. Es tiempo de contarte esas anécdotas bien cordobesas. Curiosos en el aire. Ey, vos, ¿qué mirás? ¿Sos curioso? Nosotros también. Para, me estás jodiendo. Sebastián Zapata va descubriendo rincones, historias y lugares cordobeses. Curiosos en el aire. Conexión Centro. Salí a tomar aire. Y ahora sí, esa. ¿Y de qué es el BDSM? Es una serie de prácticas en las cuales en realidad se está englobando muchas otras. Incluso hay quienes dicen que el BDSM le faltan algunas letritas más, una K, por ejemplo, que indique una serie de otros comportamientos cuya finalidad es el disfrute y el generar el placer. Muchos me preguntaban, no, pero ¿por qué del dolor al placer? Que el dolor es algo que te produce placer, entonces está mal, porque no es así el tema. No. Del dolor al placer va a ser porque nosotros vamos a abarcar no la historia en sí del BDSM, sino la historia de cómo el dolor pudo llegar a producir placer. Pero primero vamos a la historia del dolor. Y en la historia de la humanidad existe el dolor. Y en diferentes versiones. Lo que me gustó de ver de estos grupos de BDSM y la filosofía que tienen muchos, que tengan no quiere decir que respeten muchos, es el tema de resignificar a muchos objetos que en otro momento fueron de tortura y hoy se convierten en objetos de placer. Vamos a ir a hacer un recorrido por la historia. Los invito a que se sumen. Vamos a hacer es un video que lo grabé hace bastante, pero que costó algo ir armándolo. Pero veamos este video que habla sobre la historia de la tortura en diferentes momentos, en la antigüedad, en el medioevo, en el Renacimiento, diferentes instituciones como la Inquisición de parte de la Iglesia, cómo utilizaban algunos métodos de tortura para mitigar los deseos sexuales, cuando muchas veces esos mismos métodos se convertían en los propios pecados. Vamos a viajar un poco, vamos a viajar en el tiempo. Acompáñenme. Y ahora sí, estamos en el Sex Shop Córdoba, donde tenemos un pequeño espacio en el sótano del Sex Shop dedicado a la práctica del BDSM. ¿Qué es el BDSM? ¿Cuál es su historia? Y cómo en Córdoba se conoce a todos los que realizan esta práctica, cuáles son los grupos y cuáles son los elementos que utilizan. Todo eso lo vamos a conocer hoy. Así que acompáñenme y disfruten.
no solamente el movimiento que existe en Córdoba con la gran cantidad de gente que hace esas prácticas, sino también todos los tabúes que existen alrededor de la práctica y sobre todo entender cuál fue su historia para que la gente relacione a muchos de los elementos que vamos a conocer hoy con elementos de tortura, elementos de crímenes y elementos que nos recuerdan a momentos muy tristes en nuestra historia. Y también vamos a ir descubriendo cómo puede ser que a través del tiempo esos elementos que en otro momento se consideraban o se conocían como elementos de tortura o de tristeza se pueden convertir en un elemento que produzca placer, que sea para disfrutar. Así que, bueno, acompáñenme y vamos a disfrutar un poco de este especial. Aquí estamos frente a una cruz de San Andrés. Como verán, la forma que tiene. La cruz de San Andrés hace referencia al apóstol de Jesús, hermano de San Pedro. Para el que no lo conozca, el que no sepa algo sobre el cristianismo, San Pedro, uno de los padres de la Iglesia Católica, considerado el primer papa, y que va a ser también la representación de muchos de los santos en el culto cristiano y católico el que nos llega a nuestros días. En este caso, lo que vemos acá es la representación en símbolo de cómo fue ese martirio que sufre San Andrés. Cuando es apresado, va a ser condenado y pide que no se lo condene de la misma manera que Jesús, igual que su hermano Pedro, que también fue juzgado y condenado a una cruz, pero que sin embargo la cruz tenía que tener sus diferencias con las cruces de Jesucristo. Hoy en día a San Pedro se lo representa con unas llaves, y no porque las llaves sean el elemento de tortura, sino que son las llaves que representan otra virtud de este santo, que es ni más ni menos que ser el primero que abrió una iglesia en nombre de Jesucristo. Y en el caso de San Andrés, al ser martirizado, pide no tener la misma cruz que Jesús, porque no era digno de portar la misma cruz que portó Jesús. Así que esta forma de X, es el espacio donde se le dio el martirio a San Andrés. La cruz en la cual fue crucificado Jesucristo es conocida como la cruz inmisa, que es la cruz latina, la cual un parante largo y uno que cruce, y donde está aferrado de ambas manos y los dos pies juntos. Pero también hay otros tipos de crucificaciones, en las cuales también era contra árboles, contra paredes, contra postes directamente, y en este caso este tipo de cruz es conocido como la cruz de Susata, que es con la cual terminan crucificando no solamente a San Andrés, sino que era algo muy común en el Imperio Romano y se lo venía usando, según se dice, desde los mismos sumerios. Lamentablemente, al día de hoy hay culturas que siguen utilizando la crucificación como método de tortura y de asesinato. Bueno, recién estuvimos hablando de la cruz en tiempos romanos. Vamos un poco más adelante en el tiempo, llegamos al medioevo europeo, donde la Inquisición en Europa va a empezar a tener prácticas para reorientar los deseos de la gente, para reorientar el futuro de la sociedad. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de diferentes métodos de tortura, entre ellos el potro. Es aquí donde a la persona, una vez que estaba aquí ubicada, pueden utilizar diferentes formas de castigo. Algunas utilizando algún látigo, pegándole con alguna herramienta,
punzante o simplemente para causar dolor o desgarros. Y también un elemento que también se usó mucho, sobre todo en los pecados nefandos, fue la pera. ¿Qué era la pera? Un instrumento largo que tenía una punta en forma de pera, el cual era introducido por el ano o por la vagina de la mujer o por la boca, según cuál era el pecado. Muchas veces a los que eran considerados sodomitas, o sea, los homosexuales, o quienes hayan tenido un comportamiento sodomita, se lo introducían por el ano. A una mujer que haya sido mancebada o descubierto mancebada en relaciones con un hombre que no era su marido, también van a inculparla con este mismo método. O simplemente por hablar mal de alguien y de manera sexual, van a metérselo por la boca. ¿Cuál era el castigo? Introducirle ese elemento. Ese elemento tenía una especie de tornillo, el cual empezaba a abrir y florecer por dentro. Imagínense que el dolor que se llega a causar con un elemento de ese tamaño, de esa forma, y por supuesto que variaba mucho dependiendo del verdugo que lo esté utilizando. Que no necesariamente era una tortura de la Inquisición, sino que se continuó usando durante mucho tiempo, fue el cepo. Ni más ni menos que un elemento en madera, o de hierro también, el cual se utilizaba para inmovilizar a las personas. Usualmente se utilizaba el cepo como el reemplazo de una cárcel. Hasta que estuvo la primera cárcel en el Cabildo, este cepo va a ser más funcional, ya que no necesitaba de que un reo que haya cometido un delito esté en una cárcel encerrado y dándole de comer, sino que simplemente alguien que cometía un delito era condenado al cepo en una plaza pública donde toda la gente podía tirarle piedras, podía tirarle verduras podridas, podría escupirlo, incluso hasta le llegaban a defecar, haciendo que el cepo y la vergüenza que causaba el cepo termine siendo un castigo esencial en periodo colonial y también en periodo de conformación del país. El cepo tenía muchas formas, podía ser para manos y cabeza, podía ser solamente para pies, podía ser solamente para manos o simplemente ser un objeto de hierro con el cual podía contenerse las personas. El cepo que tenemos aquí era muy utilizado en muchas de las cárceles públicas, no solamente en Córdoba, sino que en todo el mundo. Hasta el día de hoy hay países que lo utilizan. Hay un caso muy particular que podemos verlo en pocos lugares porque muchos de estos elementos de tortura se han destruido con el propósito de mostrar a la sociedad que la sociedad tenía que cambiar. Hay un cepo muy particular que se le llama el cepo de los amigos, donde tenemos para poner los pies de un lado y del otro de dos amigos que se han peleado. Y la idea era que, ya que se han peleado, que puedan volver a su amistad a partir de un castigo como lo va a hacer el cepo. Ay, ahora ¿cómo hago para salir? ¡Auxilio! Ahí está. Cabe destacar que el cepo es un elemento que se va a utilizar no solamente en periodo colonial, sino también hasta la actualidad en muchos países se sigue utilizando. Este elemento es una herramienta utilizada para el placer. Y eso es lo que nosotros ahora queremos descubrir. ¿Cómo llegamos a transformar un elemento de tortura a un elemento de placer sexual? ¿Me acompañan? Otro sistema también utilizado en el medioevo y también en la antigüedad es el emparedamiento. Ni más ni menos hacer que una persona, atarla de manos contra una pared y ponerle una pared de frente.
y de esa manera hacer que la persona muera por inanición o por asfixia. Cualquiera de esos motivos era terrible muerte para el medioevo y también para la edad moderna, cuando también se utilizó. Muchos de estos emparedamientos eran descubiertos incluso hasta en nuestros días, gracias a arqueólogos que en diferentes construcciones nuevas derriban muros y se encuentran los cuerpos todavía esqueletos ya atados a paredes. De más está decir que el uso de esposas, de estos elementos de sujeción, de también esposas más largas, de látigos, son elementos que también se utilizó con la esclavitud, por lo cual esta idea de permanecer quieto o a quitar a una persona también viene de tiempos remotos. Y si vamos a hablar de dónde surgieron los primeros que disfrutaban del dolor, cabe mencionar un detalle muy particular, cómo la curia disfrutaba del dolor con unas prácticas muy poco conocidas por, la mayoría de la gente, pero que en realidad son prácticas más que antiguas, porque vienen desde la antigüedad. Y vamos a hablar del cilicio y la disciplina. El cilicio no es ni más ni menos que actualmente una malla de hierro con diferentes puntas que se utiliza para generar una molestia y se lo pone como un brazalete en los brazos, aquí en la entrepierna o también muchas veces las mujeres en los pechos. Estos cilicios se utilizaban para generar una molestia y de esa manera tratar de evitar cualquier pensamiento impuro. Mediados del año 800, una camisa de arpillera que simplemente por la molestia que generaba ya hacía olvidar a la persona los deseos impuros. También vemos en algunos cuadros renacentistas cómo muchas personas, para mostrar sus virtudes, también dejaban ver cómo sobresalía uno de esos cilicios para demostrar a la gente que podía ver ese cuadro, esa imagen, cuán pura era esa persona y las prácticas que tenía. Hoy el cilicio es utilizado por órdenes religiosas, monasterios de clausura y órdenes bastante ortodoxas, generalmente órdenes regulares. Aunque es una práctica común, no hay por qué pensar que lo utilizan de mala manera, sino simplemente un uso cotidiano de una práctica que, si bien se crea en la antigüedad, es en el medioevo cuando se implementa como un uso común. Un elemento que es quizás el más escandaloso, el uso de la disciplina. La disciplina, que es un castigo infligido a uno mismo, por el cual uno, cuando tiene algún deseo impuro, lo que solía hacerse es levantarse el alba o levantarse la vestimenta que tenían, dejar la cola al aire y pegarse fustazos para expiar esos pecados. Generalmente la disciplina lo que hacía era poder expiar en el tiempo que se decía una oración, una Ave María o alguna oración especial. La cuestión es que muchas veces esta práctica nosotros la vemos en diferentes películas o producciones de Hollywood, donde esas prácticas son exageradas y en vez de tenerlas con un elemento de este tamaño, que generalmente en la actualidad las disciplinas que se venden son hechas en hilos de algodón con 3 puntas que no tienen por qué causar ni mucho dolor físico y mucho menos lesiones. A fines del 1600, desde el obispado del Tucumán, se le pide a un sacerdote que trate de mermar un poco con la flagelación. Al parecer, este hombre solía ser encerrado, él junto con un negro esclavizado, y era el negro quien le propinaba grandes castigos con un látigo muy fuerte que no era una disciplina. Los gritos de este sacerdote no parecían de dolor, según los dichos, y por lo cual se le pedía un poco de mesura en sus prácticas.
No hay que confundir a veces esas prácticas con prácticas viciosas y tampoco generalizar, que es lo que estaríamos haciéndolo mal. Así que es mejor siempre tratar de comprender cuáles son esas necesidades que se tiene para poder llegar a realizar ciertas prácticas. Por eso que, así como no juzgamos a los sacerdotes, es lo mismo que vamos a hacer cuando hablemos ahora de cómo llegamos al BDSM. ¿Qué es el masoquismo? El masoquismo es la práctica por la cual uno se inflige dolor por voluntad propia. Es muy importante el tema que se haga por voluntad propia y que sea un dolor que uno se autoinflige o pide a otra persona que infrinja ese dolor. Es ahí donde relacionamos al masoquismo con el sadismo, que es el deseo erótico o sexual en la cual se disfruta a partir de una persona infringir el dolor a otra. La historia del sadomasoquismo o del masoquismo en sí surge a partir de Leopold Sacher von Masoch. Masoch era un periodista que allá por 1860 le va a pedir a una mujer que haga una práctica muy particular que hoy en día se sigue practicando en nuestros tiempos. Él le pidió viajar a otro país y en ese viaje le pidió que ella lo trate como un esclavo, que lo tenga como un esclavizado. A partir de esa experiencia en la cual viajaron a otro país, esa mujer se comportó como que él era su esclavizado y él tuvo todo ese tiempo ese comportamiento, va a hacer que a partir de esas experiencias él escriba una de sus obras más importantes. Él escribe una serie de libros, de los cuales van a quedar muy pocos, pero el más importante, el que nos interesa a nosotros, es La Venus de las Pieles. Y por primera vez se va a escuchar o se va a leer a un autor escribiendo sobre la satisfacción de recibir dolor y también de recibir una humillación por parte de otra persona. Porque él, a esa mujer con la cual posteriormente van a tener una relación, también le va a pedir que lo engañe, pero que lo engañe y esté con otras personas frente a él, porque eso sabía que le causaba un cierto dolor. Eso también se considera masoquismo. Entonces, el orgasmo vendría a ser una recompensa ante tal actitud. Si se comporta bien y el dominante ve que ha cumplido con todos los requerimientos del dominado, el sumiso, como recompensa le termina otorgando un orgasmo. Las relaciones entre el placer y el dolor son más complejas de lo que podemos creer. En la comprensión está en la relación extraordinaria que puede estar en la sustancia que produce el cerebro en compensación cuando sentimos el dolor. Muchas veces, quienes son sometidos a un dolor constante empiezan a sentir un cierto placer o sabor hacia ese dolor infligido. Y ese estudio o esos conocimientos recién se pudieron empezar a comprender a fines del siglo XIX. Se trata de endorfinas, una especie de opio que produce el cerebro, el cual nos sirve para nuestro sistema para contrarrestar el dolor y el miedo. Pero en el caso del masoquismo es diferente. ¿Por qué? El dolor es percibido como placentero en sí mismo. Aunque no hay quien lo ha planteado que el verdadero objetivo del masoquismo se relaciona más con el poder y la sumisión que con el propio dolor. Y eso también es lo que tenemos que ver ahora. En 1763, una joven acudió a la comisaría francesa de Aquel, aterrorizada, cubierta de sangre y con signos de haber recibido una brutal paliza. Denunció
que le habían fustigado, cortado con un cuchillo y que habían vertido cera hirviendo sobre sus heridas. Cuando la policía le preguntó por el autor de las torturas, la mujer va a inculpar al Marqués de Sade. ¿Quién era el Marqués de Sade? Bueno, Donatien-Alphonse François de Sade, nacido en el seno de una familia perteneciente a la nobleza, fue el primer escritor en describir con rigurosidad todas las aberraciones sexuales que más tarde analizaría la psiquiatría con el nombre de sadismo. Sade se adentró en la perversión y expresó algunos de los pensamientos que verterían en el siglo XX recién. Habló de la naturaleza en los términos de la evolución un cuarto de siglo antes que lo hiciera Darwin y relató los deseos más irracionales 100 años antes de que Freud postulara la existencia del inconsciente. El Marqués de Sade va a ser un personaje que en su tiempo fue muy polémico, que también fue un criminal, pero que sin embargo ha dejado sorprendido incluso en el siglo XX y admirado en el siglo XX, incluso por artistas que lo consideraron el primer impresionista. Por supuesto que esta idea del Marqués de Sade es una idea en la cual nosotros hoy vemos a un personaje que hoy sería un personaje nefasto, pero por supuesto que al estar tan lejos en el tiempo, mediados del 1700 hasta fines del 1700, es reconocido y hasta incluso admirado por muchos. Eso es lo que se considera, lo que se conoce como el sadismo. Y ahora lo más interesante, ¿cómo hicimos para hacer que un objeto de tortura se transforme en un objeto de deseo sexual? ¿Me acompañan? Es tiempo de contarte esas anécdotas bien cordobesas. Curiosos en el aire. Ey, vos, ¿qué mirás? ¿Sos curioso? Nosotros también. Para, me estás jodiendo. Sebastián Zapata va descubriendo rincones, historias y lugares cordobeses. Curiosos en el aire. Conexión Centro. Salí a tomar aire.